Financiero Seguro. Un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Bienvenidos al podcast Mundo Financiero Seguro. Hoy, dos expertos en experiencia del cliente compartirán con nosotros sus puntos de vista sobre cómo la experiencia del cliente se ha convertido en el nuevo gold standard de la industria financiera. Hoy me acompaña, por un lado, William Javier Vinasco Bernal, que es un ejecutivo con experiencia en transformación digital y eficiencia en el sector financiero. Graduado de la Universidad de los Andes y la Universidad Santiago de Cali. Ha ocupado roles de liderazgo en instituciones como Banco Itaú, Banco BHD León, Banco Meva, Grupo Santander Colombia y actualmente es vicepresidente de Experiencia y Mejora Continua en Banco Santa Cruz. Su trayectoria incluye la gestión de operaciones y tecnología y la dirección de proyectos de transformación digital significativos. Ha liderado proyectos innovadores como Nequi en Bancolombia y el diseño de una fábrica de software en GBM Costa Rica. Además de su trabajo práctico, Vinasco Bernal ha contribuido a la academia con investigaciones sobre hiperpersonalización de la banca y automatización inteligente de procesos, y ha impartido conferencias sobre temas como el futuro de la identidad digital y la holacracia. También nos acompaña Giovanni Castellanos, VP en Ventas y Marketing de Plus Technologies y productor de este podcast, experto en tecnologías de análisis en tiempo real para conocimiento del comportamiento del cliente y cómo entregar ofrecimientos de valor para los clientes. A ambos, gracias por acompañarnos. Giovanni, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y comienzo preguntándote por qué es tan importante la experiencia del cliente para las organizaciones modernas. Hola Juan José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, la verdad. Como siempre, es un placer estar acá en el podcast de Mundo Financiero Seguro y también súper honrado de que estar con nosotros nuevamente William Vinasco. Gracias, William, por acompañarnos. Pues mira, Juan José, respecto a la experiencia del cliente o CX, como se le denota en la industria, la experiencia del cliente, Customer Experience, definitivamente es crucial hoy en día para las organizaciones modernas por varias razones. Te diría que la primera que tenemos que fundamentar, y es como que la que de las más evidentes y salta a la vista, es los consumidores hoy en día tienen una multitud de opciones para elegir en cualquier industria. Desde la música que consumimos, desde la comida que obviamente también consumimos, hasta los servicios bancarios que obtenemos. Entonces, hoy en día para todas las organizaciones, la cantidad de opciones es realmente relevante. En este entorno tan competitivo, definitivamente, el ofrecer un producto o servicio de alta calidad ya no es suficiente. O sea, ya no es, este es de muy buena calidad. Porque hoy en día la experiencia del cliente, literalmente esa experiencia que se tiene en el proceso de adquisición y en el proceso de tenencia del producto, se ha vuelto un diferenciador claro. Por eso mismo, las organizaciones que proporcionan esta experiencia, que es positiva y que es excepcional para los clientes, son los que empiezan a atraer nuevos clientes, número uno, y a retener los clientes existentes. Y es digamos que nos vamos a ir a un caso muy común que todos de alguna forma hemos vivido, creo que en la mayoría de países de América Latina. Se ha dicho en muchos estudios de marketing qué es lo que realmente vende un Starbucks. Si Starbucks vende café o vende otra cosa. Y al final la conclusión de todos los mercadólogos es que Starbucks lo que te vende es una experiencia. Por eso es que la gente está dispuesta a pagar más por un café en Starbucks que en un café o un coffee shop probablemente local del país, donde la diferencia puede ser probablemente el doble de precio o tal vez un 30% o el doble de precio, no lo sé, pero sin duda alguna la diferencia de precios siempre va a ser marcada. Ahora,
Esto lo que nos dice y nos prueba es que la gente siempre está dispuesta a pagar más cuando tiene una buena experiencia. Entonces, esa es una de las cosas que tal vez me anticipé un poco, pero número uno es eso, la abundancia de opciones. Número dos, tiene un impacto directo en la experiencia del cliente, en la lealtad del cliente, perdón, en la lealtad del cliente. El cliente, hoy en día, por esa cantidad de opciones que existen, es muy fácil cambiar de un lugar a otro. Ahora, para las organizaciones que brindan un servicio o brindan un producto, quieren retener a su cliente porque, como bien es sabido, retener al cliente es mucho más barato que ir a conseguir clientes nuevos que cada vez son más difíciles de convencer. Entonces, el segundo punto, te diría, Juan José, de la importancia de la experiencia del cliente, del customer experience, es la lealtad. Es la lealtad que se busca del cliente, porque ese cliente leal no solo va a ser leal que se va a quedar con tu marca o con tu servicio, con tu producto o servicio, sino que va a atraer nuevos clientes, porque generalmente cuando uno es leal a una marca tiende a recomendarla, que es una de las cosas más valiosas en el tema de experiencia del cliente. Como número tres, te diría que también es importante, es un potente motor de crecimiento, definitivamente, y eso está aunado con lo que recién acabo de mencionar. La gente que está contenta, que está identificada con la marca, tiende a recomendar a ese producto, a ese servicio, y en este caso que estamos hablando puntualmente de la industria financiera, de bancos, pues yo voy a tender a recomendar mi banco porque tiene una mejor banca por internet, porque la experiencia es muy buena, porque los procesos de onboarding son muy rápidos. Entonces, es un motor de crecimiento importante. Y finalmente te diría, Juan José, de que es importante la experiencia del cliente, fundamental para la marca. Hoy en día, las marcas más importantes del mundo, Apple, Google, Microsoft, de hecho, del top 10 de marcas a nivel mundial con mayor reconocimiento y mayor presencia a nivel mundial son marcas tecnológicas, casualmente. Las que acabo de mencionar son algunas de ellas. A la industria financiera le ha costado posesionarse, y no, nos vamos a ir a nivel mundial, claramente nos vamos a ir a nivel país. A nivel país es difícil para las instituciones posicionarse como una marca que sea de fácil recordatorio, que decir que esté dentro del top 3 cuando van a adquirir un producto o servicio. La marca es muy potente, la marca, hice esta comparación de Apple, de Google, de Microsoft, porque son las cosas que tenemos a tener en mente cuando vamos a adquirir un producto o servicio. Entonces, los bancos, la industria financiera, busca que su marca sea muy robusta. Y esa marca se robustece en su gran mayoría, claramente por la solidez financiera, por el tipo de productos que ofrece, por muchas cosas. Pero hoy en día la marca se robustece por la experiencia de los clientes, porque los clientes comentan su experiencia como tal. Te diría que esas son algunas razones fundamentales, Juan José, por el tema de la experiencia, por qué es tan importante y crucial hoy en día. Giovanni, entonces podemos resumir que la experiencia del cliente, el customer o customer experience es vital porque puede ser entonces la diferencia entre el éxito o el fracaso en el mercado, que es altamente competitivo. Ahora quiero avanzar. ¿Podrías describirnos cómo se ve un modelo de experiencia del cliente o el customer experience eficaz y qué componentes? Porque entiendo que tendría que tener una serie de componentes, en este caso claves, que podrías incluirnos y platicarnos. Perfecto, Juan José. Mira, sí, efectivamente, hay muchos modelos de Customer Experience dependiendo de la industria, pero creo que nosotros pudiéramos tal vez pensar en unos 5, tal vez de lo más relevante de lo que continuamente vemos y más cross-industry. Claramente, si bien nuestra audiencia es mayormente la industria financiera, la experiencia del cliente tiende a ser muy, muy cross-industry, porque al final el fenómeno es exactamente el mismo. La experiencia del cliente va a estar relacionado con un sentimiento de pertenencia. La marca, el producto que yo uso, las instituciones a las cuales yo tengo mis productos. Entonces, al final, más o menos es lo mismo. Entonces, si nos pusiéramos a elaborar el tema de experiencia del cliente, diría que uno de los puntos importantes, relevantes dentro de un modelo es claramente la investigación y la segmentación del cliente. ¿Sí? Esto implica claramente conocer a tus clientes, ¿me entiendes? Es tener ese conocimiento profundo de los clientes. Y claramente las unidades de marketing tratan de hacer eso y ahora ya no existen solo las clasificaciones comunes que hemos conocido en marketing, sino que ahora ya también están las psicodemográficas, ya hay otro tipo de información la cual existe allá afuera en el mercado que debe de conocerse y en particular en la relación cliente-institución hay un tema muy importante y es el siguiente, es que
la gente, digamos que confiamos en las instituciones financieras, le estamos confiando a estas instituciones de lo más valioso que nosotros generamos, que en este caso estamos hablando de nuestra plata. Entonces, el que el banco nos conozca es clave en el tema. Por lo tanto, hay mucha investigación, mucha segmentación que hay que hacer. Número 2, te diría que viene muy, muy derivado de lo mismo, es el perfilamiento del cliente. Exactamente. Esto es muy común, esto viene de toda la vida. O sea, yo tengo más de 30 años trabajando en el mundo tecnológico y desde hace muchos años recuerdo que el pitch comercial de nosotros los tecnólogos era utilizar herramientas como CRM para conocer y tener un perfil integral del cliente, para poder saber qué es lo que el cliente quiere, cuál es el siguiente producto que se le va a recomendar. En otras palabras, Juan José, el segundo punto clave es el perfil del cliente, conocer al cliente, conocer sus preferencias, conocer cuándo, conocer cuál es un producto que a él le lleve, que le proporcione valor. Eso es como un punto importante, perfilamiento del cliente. Otro tema interesante que se ha puesto más que de moda, te diría, se ha puesto en evidencia hoy en día, especialmente con tanto canal, hablando puntualmente de la banca, con tanto canales, el canal, vamos a resumirlo en canales físicos y canales digitales, ¿verdad? Pero el punto es que con esa diversidad de canales que existe hoy, que la banca está promoviendo, aunque sabemos que mayormente es el mundo digital, hay algo que la industria le llama el Customer Journey Map, el mapa de viaje del cliente. Básicamente el mapa de viaje del cliente es cuántas veces el cliente toma contacto con la institución, en qué momento lo hace, cuáles son las situaciones en que lo hace. Y por lo tanto, ese mapa, ese Customer Journey Map, donde todas las empresas son sujetas a eso, porque todas las empresas tienen una interacción con un cliente en algún momento, desde la apertura de la cuenta, luego la solicitud de nuevos productos, la solicitud de un reclamo por algún consumo no reconocido. Hay varias formas de interactuar con el cliente. Esos touch points, como se le llaman, deben de ser debidamente mapeados. Para eso deben de haber procesos y dueños de procesos que sean medidos cada uno para poder responder y que esa experiencia en cada touch point durante ese Customer Journey Map sea realmente estándar, llamémoslo, con una buena experiencia, que sea una experiencia homologada a través de todo el viaje del cliente. Otro tema importante es justamente los puntos críticos de contacto, ¿verdad? Los puntos críticos de contacto, que es lo que mencionaba, que son esos touch points que están en el Customer Journey Map y que se deben de estar plenamente identificados. Número 1, deben de haber responsables dueños de los procesos asignados a esa experiencia. Deben de haber KPIs, deben de haber mediciones para escuchar al cliente continuamente en los touch points donde debe escucharse la retroalimentación del cliente, porque ahí es donde justamente yo estoy midiendo si el cliente regresaría por mi producto, si le pareció bueno el servicio. Esos puntos deben de medirse, esos puntos se vuelven críticos y deben de ser medidos. Y por último, sin duda alguna, que es la que cierra todo, te diría que en la experiencia del cliente es justamente tener una visión centrada en el cliente. Poder tener esa visión del cliente y tener toda la empresa orientada a la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, ojo con el tema, no es un departamento, ¿sí? Muchas instituciones tienden a decir, ese es el departamento de satisfacción del servicio al cliente. No, la satisfacción y la experiencia del cliente y el servicio al cliente es una filosofía de empresa, no es un departamento. Todas las unidades de negocio que son dueñas de cada touchpoint en el proceso del Customer Journey Map son responsables y son accountable por cada uno de esos puntos. Entonces, la visión integral del cliente está orientada a que la empresa esté enfocada a una visión centrada en el cliente. Te diría que esos son como lo que nosotros observamos de alguna forma en función de lo que debiera de ser un modelo de experiencia de cliente. La investigación y segmentación del cliente, perfilamiento del cliente, el mapa, la plena identificación del mapa del viaje del cliente, los puntos críticos y la visión centrada en el cliente. Básicamente, Juan José, creo que eso pudiera resumir lo que me preguntas. Gracias, Giovanni. Entonces entendemos que pues, esta comprensión profunda del cliente, la representación clara, como lo mencionabas, del viaje del cliente, la identificación de los momentos críticos, sobre todo, y esta cultura empresarial que nos dejas claro que un eslabón que se pierda dentro de la empresa en general podría afectar el customer experience en este caso. William, gracias. Voy contigo. Como siempre, te agradecemos que estés con nosotros en esta plática, en este diálogo. Quiero preguntarte,
Giovanni hablaba sobre la integración de la gestión de riesgos en el modelo de el Customer's Experience. Ahora, William, ¿podrías profundizar cómo se hace esto y por qué es tan importante? Bueno, Juan José, buenas tardes. Hola, Giovanni, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí hay un tema realmente muy importante en el tema del riesgo. Ya veíamos cómo Giovanni hablaba del Customer Journey Map, de los puntos de contacto con el cliente, etcétera, etcétera. Cuando uno trabaja desde el lado del negocio, pues uno lo que busca es facilitar ese punto de contacto con el cliente, hacerlo que ese punto de contacto sea memorable. ¿Para qué? Pues para que uno muestre que está centrado en el cliente, una organización que está centrada en el cliente, y como decía Giovanni, pues me recomiende nuevamente, me compre, esté conmigo, etc. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo generar un Customer Journey nuevo sin controles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo también es muy importante. O sea, así como es muy importante la parte del servicio al cliente, también lo es la parte del riesgo. Entonces, hay que trabajar necesariamente en esos puntos de contacto, equilibrar la experiencia del cliente, pero también equilibrar el riesgo y tomar las medidas necesarias para que yo conserve esa calidad del servicio, pero también que esa calidad del servicio no me lleve a un mayor riesgo. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Como planteaba Giovanni también, así como los hacen de cara al cliente, ¿cómo los hago de cara al riesgo? Entonces, una vez que el negocio tiene listo el Customer Journey Map del cliente, entra la parte de riesgo a evaluar en cada uno de los puntos de contacto qué necesidades de control se requieren. Entonces, uno va colocando en cada punto de control, identifica el riesgo, identificado el riesgo, coloca el control. Y así sucesivamente en cada uno de los pasos del journey. Por ejemplo, en un journey de una solicitud de crédito podemos estar hablando de aproximadamente unos 10 puntos de contacto entre el cliente y la entidad financiera. Entonces, esos puntos de contacto hay que revisarlos, hay que analizarlos, hay que revisar el riesgo que se está presentando y establecer los controles que nos mitiguen ese riesgo. Pero acá lo más importante realmente es que eso no afecte la experiencia del cliente, que es donde viene el tema. O sea, ni que no tenga controles, ni que no tenga demasiados controles. Exactamente, hay que mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo puedo, desde la óptica de riesgo, pues puedo crear una fortaleza, ¿sí? Pero realmente eso no me va a permitir vender, ni me va a permitir tener al cliente feliz o satisfecho con la experiencia que está recibiendo, ni me va a recomendar. Entonces empezaría uno a tener unos NPS negativos, ¿sí? Que es el cliente dice que no me recomienda, dado que su experiencia con la entidad financiera, como es el ejemplo, pues no fue positiva. Entonces, si no fue positiva, pues difícilmente me va a recomendar. Entonces, es muy importante lo que planteaba Giovanni, pero también es muy importante entender esa parte de los controles. Y hoy realmente hay mucha tecnología que me puede ayudar a llevar el tema sin necesidad de que todo lo haga de cara al cliente, ¿sí? Sino que desde la tecnología yo puedo hacer absolutamente muchas cosas. Por ejemplo, un tema que está muy de moda ahora, que es la inteligencia artificial. Yo desde la inteligencia artificial puedo hacer muchas cosas para identificar al cliente, para saber los productos que tiene el cliente, cuál es la propensión a comprar un nuevo producto y si esa propensión a comprar se asocia a lo que yo estoy viviendo en ese momento con él, etcétera. O sea, conocer al cliente, como lo planteaba Giovanni, no solamente desde el perfil, sino también desde un perfil transaccional es muy importante, porque al final va a permitir que yo pueda darle mayores libertades en la operación
sin necesariamente perder el control. Entonces, digamos que la conclusión acá del tema, así como el Customer Experience es crítico, es vital, en la banca la competencia es muy fuerte, tampoco nos podemos permitir que al hacer una experiencia fluida nos olvidemos de los controles. Entonces es fluir, hacer muy bien la experiencia, pero también cuidar al banco, si es una institución financiera, pero también cuidar al cliente, porque el cliente no entiende sino el día que le sucede el fraude. Ahí es donde entiende los controles, porque antes de que le pase un fraude jamás va a entender los controles, o sea, siempre cree que es una molestia más o es una situación aburrida, ¿sí? Entonces, un cliente que no tiene fraude con la institución, que no le hacen fraude en sus cuentas y demás, pues también es un cliente que nos va a recomendar, porque es una institución segura. Entonces, digamos que en conclusión es la mezcla de los dos, o sea, tener feliz al cliente desde la experiencia, pero también tener feliz al banco desde los controles y demás. Gracias, William. Entonces, entiendo que la importancia de integrar esta gestión de riesgos en el modelo del Customer Experience es porque las amenazas y también la vulnerabilidad no solo pueden causar pérdidas financieras, sino que también pueden dañar la reputación de la organización. Ahora, he oído hablar sobre el tema del control sin fricción. ¿Podrías explicarnos qué significa este control sin fricción y cómo pueden ser implementados, por supuesto, en un contexto de gestión de riesgos? Juan José, ¿no? Cuando uno está diseñando el Customer Journey, lo que uno busca es que no exista fricción en los controles, o sea, que no dificulte la forma en que va a interactuar el cliente con la institución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se diseña, pues las áreas de negocio lo que hacen son eliminar controles, eliminar controles, eliminar controles. Cuando yo elimino los controles, obviamente, pues la experiencia no tiene fricción. Es una experiencia sencilla. Si yo no te pido, sí, si yo no te pido la cédula, pues es fácil. Si yo no te pido la huella, es fácil. Si yo no te pido una carta sobre tu situación laboral, pues es fácil. O sea, sin nada de esos datos, si no me integro con listas de control, es fácil. Esa no fricción realmente es muy sencilla de montarla. Pero aquí es donde viene el problema. Es no fricción no significa no control. Y digamos que es una de las frases que más repetimos toda la gente que está metida en esto, de que realmente cuando le hablan a uno y sobre todo al comité ejecutivo de operar sin fricción, automáticamente se imaginan sin control. Y no es eso. O sea, hoy realmente hay muchas tecnologías para poder yo hacer el control sin que esté invadiendo o sin que esté colocando una carga adicional a los procesos, o sea, sin meterle fricción. Por ejemplo, yo puedo tener una automatización inteligente, yo puedo utilizar la inteligencia artificial y la automatización de procesos para tener controles eficientes y precisos, sin necesidad de estar molestando al cliente. Yo puedo integrarme a las listas del Estado, a tener información del cliente, puedo tener información de las centrales de riesgos, etcétera. O sea, yo tengo muchas opciones de tener información y de tener información también de cómo operan mis clientes conmigo. O sea, yo puedo en determinado momento comparar a ese cliente contra toda la base de clientes y poder entender si realmente estoy entrando en un riesgo o no estoy entrando en un riesgo. Entonces, esa automatización inteligente sería como la primera gran medida. La segunda es la autenticación sin fricción. O sea, hoy ya la biometría ha evolucionado bastante. O sea, cada vez tenemos más opciones para utilizarla. Entonces, en la medida que la biometría se utiliza, pues
yo hago mucho más fácil el trabajo del cliente. Es mucho más sencillo pedir una huella que hacer llamadas de verificación. Es mucho más sencillo si utilizo biometría conductual a yo tener que estar confirmando cada una de las transacciones que hace el cliente. Entonces, digamos que la segunda parte el segundo punto importante para no tener fricción es el modelo de autenticación. Hoy hablamos de claves dinámicas, hoy hablamos de muchas opciones que se tienen en el mercado para realmente autenticar que yo soy el cliente, ¿sí? Sin necesidad de estar entrando en fricción. El análisis avanzado de datos, digamos que es como el tercer punto. Yo conozco al cliente, o sea, los bancos tenemos demasiada información del cliente. Sabemos sus hábitos, pero explotamos muy poco la información. Entonces, uno de los puntos del Customer Experience es conocer al cliente. Y no solamente conocerlo al cliente desde un segmento, yo también puedo conocerlo ya desde un arquetipo, o sea, ir a un punto mucho más detallado de características de ese cliente, que a su vez me van a permitir tener una mejor oferta y una menor fricción, ¿no? O sea, si yo detecto que la persona su arquetipo es una persona profesional, joven, que gana X cantidad de salario, pues yo asocio esa información hacia lo que me pueden estar pidiendo en determinado momento, ¿sí? Entonces, esa combinación de arquetipos contra lo que me pide el cliente también me ayuda a trabajar sin fricción. Y un cuarto punto que también es muy importante y que todos los bancos pues tenemos la obligación o tienen la obligación de hacerlo es la educación del cliente. Al cliente hay que educarlo, al cliente hay que enseñarle. O sea, yo puedo trabajar mucho, eliminar controles, automatizar controles, pero siempre voy a depender de que el cliente tenga una educación para operar como tiene que operar, sobre todo de todos estos temas móviles y demás. Es bien importante que el cliente lo tenga bastante claro. Entonces, esa educación es muy importante para poder lograr trabajar un customer journey más fluido, más liviano, para que nuestro cliente al final se sienta feliz y nos recomiende. Entonces, como para concluirte, la automatización inteligente, la autenticación sin fricción, el análisis avanzado de datos y la educación del cliente son puntos que nos van a ayudar a tener un mejor customer experience para ofrecerle a nuestro cliente. Y digamos que la frase para recordar siempre es, no fricción no significa no control. O sea, no fricción es hacerle la vida fácil al cliente, pero también, como lo veíamos ahora cuando explorábamos que el Customer Journey hay que hacerle los controles y hay que mirar los riesgos que se presentan. Entonces, aquí viene que yo trato de minimizar la fricción, pero con los controles que son necesarios para que la operación sea confiable para el banco y sea confiable para el cliente. Gracias, William. Ahora, mencionaste la importancia de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los controles sin fricción. ¿Podrías explicarnos cómo estas tecnologías pueden ayudar a detectar y además prevenir problemas? Sí, Juan José, yo creería que el primer punto y hacia donde se están moviendo mucho los bancos es a estructurar sus áreas de data. En la medida que yo estructure mi área de data y empiece a explotar muy bien la información que tengo de mi cliente, pues voy a tener un mayor conocimiento y por ende voy a tener cómo trabajar con menos controles o con menos fricción. Aquí digamos que la tecnología emergente que más está evolucionando y lo estamos viendo es la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial nos va a permitir, como un primer punto, tener detección de amenazas en tiempo real.
O sea, saber en tiempo real si esa transacción o esa solicitud que nos está haciendo el cliente obedece a su comportamiento o no. Entonces, vamos a poder tener esa detención rápida de lo que puede estar pasando. Lo segundo es la prevención proactiva de fraudes. O sea, yo con inteligencia artificial ya puedo intervenir la transacción en un determinado momento si conozco claramente cómo es el hábito transaccional de mi cliente. Entonces, con estas inteligencias artificiales yo puedo inclusive saber qué paso siguiente puede estar dando el cliente, como qué tipo de transacciones podría hacer en un futuro con base al comportamiento transaccional. Entonces, entender esos hábitos del cliente, pues me va a permitir revisar a futuro qué puede estar haciendo. O sea, si está pagando un crédito y está en la penúltima cuota, pues uno asume que va a pedir un nuevo crédito. Ese tipo de cosas de conocer claramente la data del cliente, la información que tenemos de los clientes, pues nos permite hacer una prevención proactiva del fraude. Nosotros estamos haciendo algunos experimentos, por ejemplo, para definir arquetipos de clientes desde la data. Entonces, no solamente de conocer al cliente en lo cualitativo, pero sí desde lo cuantitativo, desde la misma data podemos hacer ejercicios para perfilar ese cliente, definir un arquetipo y de acuerdo a ese arquetipo, pues poder detectar amenazas en tiempo real y hacer una prevención proactiva del fraude. Otro punto que molesta mucho a los clientes son los falsos positivos, o sea, cuando lo están llamando a uno por situaciones que no son un fraude. Entonces, en la medida que el uso de la banca digital se presenta y incrementa, evoluciona y demás, pues cada vez se hace más difícil tener ese contacto con los clientes, sobre todo en bancos que transaccionalmente son grandes. Entonces aquí vuelve a aparecer como tecnología emergente la inteligencia artificial para poder tener una mayor precisión de los sistemas de alertamiento, que también sería parte de lo que hemos hablado de trabajar sin fricción. O sea, no quiere decir que yo no tenga el control para reducir el fraude, pero sí que no tenga la fricción de estar alertando a mi cliente por situaciones que realmente no son. Y un cuarto punto es la personalización y adaptación continua. O sea, yo con la data de mi cliente y con la medida en que va transando conmigo, pues yo voy aprendiendo cada vez más. Pero también tengo que ir adaptando mi journey, customer journey, lo tengo que ir adaptando y revisando para poder ir detectando cambios en los hábitos de los clientes en el uso del banco, y en la medida que voy detectando ese cambio de uso en el banco, pues voy ajustando mis modelos de control y mis modelos para trabajar con una menor fricción. O sea, si mi cliente cada vez va menos a la sucursal o al centro de negocios, donde tengo pues una mayor probabilidad de tener un conocimiento detallado de él, y ya se me va moviendo hacia una banca digital, pues ahí lo veo menos. O sea, ya tengo que trabajar con otro tipo de conocimiento. Entonces, esa forma en que el cliente se me movió entre canales, pues yo también tengo que conocerlo, porque eso hace parte del journey del cliente, de cómo opera conmigo, y yo lo tengo que conocer. En última, así como resumen, yo te diría que la inteligencia artificial es un punto crítico el usarla. Yo creo que con lo que ha pasado con ChatGPT, pues ha habido como una democratización del uso de la inteligencia artificial, y eso hará que pues todos entendamos y comprendamos mejor por qué se necesita, cómo se hace, cómo se utiliza y demás para detectar patrones de fraude, detectar patrones de comportamiento del cliente y demás. Entonces, Juan José, yo creo que la tecnología emergente más importante es la inteligencia artificial. Gracias, William. Regreso contigo, Giovanni, para tocar los temas sobre la recopilación de comentarios, tantos buenos como negativos. ¿Cómo se utilizan estas pruebas y esta recopilación de comentarios para mejorar, sobre todo continuamente, la experiencia del cliente, el customer experience y las estrategias de mitigación de riesgos? Gracias, Juan José. Mira, sí, aquí hay un tema sumamente interesante, y es que
A nivel de pruebas y recopilación de información hay varias cosas que son importantes para las instituciones realizar. Te diría que claramente la recopilación de comentarios de los clientes es clave. Ahora bien, aquí para quitar un poco el mito o el tabú de cómo se debe de hacer, y típicamente siempre pensamos en que la recopilación de información de parte del cliente es a través de únicamente una encuesta que se le hace llegar al cliente vía un correo electrónico, que cómo le pareció el servicio, o a veces una llamada telefónica, o que te digo, tal vez algún SMS o ahora WhatsApp. Es lo que típicamente ahora pensamos en lo que es la recopilación de comentarios de los clientes. Y no estoy diciendo que esto no sea válido, lo es y sigue siendo válido. Porque hay algo que la industria de experiencia de cliente, obviamente es la voz del cliente, voice of the customer, ¿sí? Que es una de las formas de claramente recopilar información en los comentarios del cliente, está asociado una vez más a el nivel de criticidad de cada touch point o esos puntos críticos en el Customer Journey Map. Entonces, en los puntos de contacto donde yo tengo interacción con los clientes, no necesariamente siempre y no necesariamente todos, pero en función del nivel de criticidad de ese punto debe de evaluarse. Ahora bien, como una vez más, pensamos decir, bueno, el cliente hizo tal operación, presentó un reclamo, se le notificó había una operación X o nos manifestó un tema de un fraude. Es lo que típicamente pensamos. Ok, vamos a irnos por esa línea. Vamos a buscar un mecanismo para poder ver qué es lo que el cliente piensa, qué es lo que el cliente siente, cómo fue que se le resolvió, ya sea desde la adquisición de un producto o la resolución de un conflicto por un tema de fraude, digamos, es cómo se le resolvió. El cliente me va a dar su opinión. Ahora bien, típicamente lo vamos a hacer vía los mecanismos que estamos utilizando. Ahora, esa recolección de información sigue siendo válida y sigue siendo crítica, ¿ok? Sin importar el mecanismo que lo estamos haciendo. Ahora bien, el problema es que también los clientes hablamos de otra forma y no necesariamente vamos a estar todo el tiempo contestando encuestas o contestando llamadas de cómo le pareció el servicio, porque eso va a crear una erosión en la relación con el cliente, ¿sí? Tampoco pretendemos o no debiéramos de hacer eso. Y eso creo que es una forma importante, creo que muchos lo tienen claro. Pero también hay otras formas que el cliente habla. Y una de las formas que el cliente habla es cómo uso mis productos después de una interacción con la institución. Por ejemplo, ante la ocurrencia de un fraude, de un consumo no reconocido, que evidentemente es un fraude, probablemente vamos a partir de la base que no tengo un acercamiento con el cliente para ver cómo se le resolvió, porque muchos no lo hacen, lamentablemente no lo hacen. Pero vamos a partir de que no se hizo ese acercamiento. ¿Cómo habla el cliente? El cliente generalmente habla dejando de utilizar el producto. Ahora, para eso, yo lo que tengo que poner atención es en lo que William comentaba, en ese movimiento transaccional del cliente. Yo presento un reclamo, no se me resuelve favorablemente, claramente hay un análisis donde los sistemas de prevención de fraude van a estar atrás analizando y entendiendo si realmente esa transacción es usual para el cliente y si fue, bueno, hay todo un proceso que sabemos que en el fraude toca revisar. Pero vamos a partir del caso resuelto. El punto es cómo el cliente, después de que se resolvió el caso, me está hablando en términos no necesariamente de la opinión que me está dando, sino de cómo se está comportando transaccionalmente. Eso generalmente no se hace. Otro tema importante es el análisis de la información, tanto la que él me da a través de una encuesta, tanto la que me da a través de una llamada telefónica o el mismo movimiento transaccional del cliente. Ese tipo de información, esa recopilación de información y los resultados de esa interacción debe de analizarse de forma exhaustiva. Y tal como lo decía William, hoy existen las tecnologías como tal y sin duda alguna la inteligencia artificial que me permite saber y anticiparme que por ese tipo de tratamiento que yo le he dado al cliente, eventualmente el cliente inclusive pueda retirarse de la institución. Entonces, han existido desde hace muchos años, pero hoy existe más claridad y como más conciencia de las unidades de analítica, de las unidades de negocio, que me permitan anticiparme y decir, ok, este segmento de clientes que estamos abordando de esta forma o que le estamos resolviendo de esta forma, son clientes que potencialmente vayan a retirarse de la institución. Entonces el análisis de datos es importante a partir de la recopilación de los comentarios de los clientes, que una vez más, reitero, no necesariamente van a venir de una forma directa como típicamente pensamos a través de una encuesta o a través de un comentario, sino que hoy en día están las redes sociales, no necesariamente me van a decir a mí, sino que también
lo van a expresar a nivel de las redes sociales, lo cual existen mecanismos para poder leer esa información y poder tener retroalimentación de parte de los clientes, qué es lo que están diciendo allá afuera, y existen herramientas que permiten obtener esa información. Luego analizarla. Y por último, necesito hacer los ajustes y mejoras con base a esos resultados. En base a esos análisis que estoy realizando, las organizaciones tienen que hacer ajustes y mejoras idealmente en tiempo real, porque hoy en día vivimos muy en tiempo real. El cliente está esperando que se le notifique en tiempo real, que le digan cosas en tiempo real, porque en general es la forma que nos hemos acostumbrado a vivir. Por lo tanto, lo ideal es que tengamos esa capacidad, que las correcciones, que las mejoras sean ejecutadas con una inmediatez. Y obviamente hablamos de tiempo real, pensamos que ocurre en el momento, pero vamos a decir lo que sí, pero también puede ocurrir en un lapso corto de tiempo, que no exceda probablemente las 24 horas, donde hay una corrección inmediata. ¿Qué información me ha dado el cliente? ¿Cómo lo analicé y los modelos que me ayudaron a analizarlo? Los ajustes y mejoras que hice. Entonces, en resumen, te diría, Juan José, que las pruebas continuas de la información que estoy recopilando, los comentarios de los clientes, son claves para la experiencia del cliente, porque el cliente me va a decir, no solo de forma directa, sino que de forma indirecta, cuál ha sido su experiencia. Y eso me va a permitir tener estrategias que me permitan mitigar esos riesgos. ¿Ok? Entonces, creo que esa es una forma de resumirlo, Juan José. Gracias, Giovanni. De todo lo que hemos discutido, ¿cuál consideras que es lo más importante que las organizaciones deben tomar para aplicar? Te diría, Juan José, que después de analizar todos los aspectos que hemos discutido sobre la experiencia del cliente y la gestión de riesgos, hay un mensaje fundamental que las organizaciones deberían de llevarse: la importancia de equilibrar la satisfacción del cliente y la seguridad de la organización como tal. Entonces, ese balance de la experiencia y el riesgo, y William lo mencionó en repetidas oportunidades. Entonces, en un mundo cada vez más centrado en el cliente, donde la experiencia se ha transformado en algo clave, se ha vuelto en algo crucial que te destaca en este mercado tan competitivo, los clientes esperan esa experiencia, primero fluida, que sea personalizada y que sea conveniente en todos los puntos de contacto. Yo quiero tener la misma experiencia cuando voy a la sucursal bancaria y la misma experiencia cuando llamo al call center y la misma experiencia cuando utilizo mi aplicación móvil. Yo quiero que la experiencia sea consistente y para eso es importante, una vez más, el tema del mapa del viaje del cliente, porque únicamente mapeando esos puntos de contacto con el cliente voy a determinar el nivel de experiencia que yo quiero que el cliente tenga, porque claramente tengo que medir cada uno de esos puntos de contacto. Eso se vuelve clave. Entonces, los puntos críticos es clave en este proceso. Sin embargo, a medida que se busca proporcionar una experiencia sobresaliente, no se debe descuidar la seguridad y la gestión de riesgo. Eso es clave porque al final, muchas veces las instituciones pareciera que el departamento, incorrectamente llamado departamento de experiencia de cliente o departamento de servicio al cliente, va en una dirección totalmente opuesta a la de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque pareciera que no se conversan entre sí. La gente de gestión de riesgos está viendo claramente evitar la pérdida y pareciera que es la gente que está poniendo más obstáculos para generar negocio. Pero al final debe de haber un balance y hoy en día existen las herramientas para poder hacer una gestión efectiva mientras doy una calidad de experiencia al cliente. Entonces, la protección de datos del cliente, la prevención de fraude, la seguridad de la información, todos esos son aspectos críticos para ganar y mantener la confianza del cliente. Hoy en día los clientes, una de las cosas que valoran más sobre muchas cosas en la relación bancaria es la seguridad de la transacción. ¿Por qué? Porque como hoy todo se ha virtualizado, sabemos los riesgos que existen, nosotros cada vez entregamos información a través de medios que antes no utilizábamos. Entonces lo que queremos es estar tranquilos que esa transacción es segura y que se está garantizando la protección de mi información, que no hay fraude y que la seguridad de la información es importante. Entonces, el enfoque clave acá es lograr un equilibrio de la satisfacción, la experiencia del cliente y la seguridad en todo el proceso. Esto implica implementar controles sólidos que obviamente no tengan fricción. Claramente no es que no hayan controles, sino que no tengan fricción, que protejan a la organización como al cliente. Hay que proteger a ambos claramente. Entonces, el uso de las tecnologías hoy lo tenemos a la disposición del día y como William mencionaba,
La inteligencia artificial hoy se puso muy en evidencia. La inteligencia artificial viene de los años 50. Los algoritmos de machine learning se han popularizado desde finales de los 90, pero hoy en día se han democratizado y una de las formas que se hizo fue a través claramente de ChatGPT. Hoy cualquier persona es usuaria de inteligencia artificial de una forma totalmente abierta y eso es algo que realmente está transformando la forma de que tomamos decisiones. Y por último, te diría que es importante tal vez adaptar un enfoque de mejora continua a través de pruebas, a través de recopilación de los datos, de los comentarios de los clientes. Y esto va a permitir, sin duda alguna, identificar esas áreas de mejora, claramente, ajustar las estrategias de forma dinámica, continua, con inmediatez, y mantenerse al tanto de todo de las expectativas del cliente, porque el mercado es extremadamente dinámico. Y así como el mercado es dinámico, también son los riesgos emergentes. Por lo tanto, esto es fundamental. En resumen, Juan José, te diría que las organizaciones deben de recordar que la experiencia o satisfacción del cliente y la gestión de riesgo son igualmente importantes. No son enemigos, no pelean entre sí, no es que uno está entorpeciendo la creación de negocio, al contrario, está generando riqueza en el negocio y ayudando a crear una experiencia excepcional donde yo como cliente me siento seguro cuando estoy transaccionando con el cliente. Y por eso los clientes recomiendan a sus bancos. Gracias, Giovanni. 3 puntos que me llamaron poderosamente la atención. El uso de las redes sociales como control de satisfacción del cliente y cómo nos hemos enfrentado a la pandemia que nos ha cambiado, nos ha transformado y cómo ahora también la inteligencia artificial. Ahora, William, finalmente, quiero preguntarte, si una organización quisiera empezar a trabajar en la transformación de su customer experience y la gestión de riesgos hoy, ¿qué primeros pasos nos podrías recomendar? Bueno, si una entidad quiere trabajar en mezclar los conceptos de Customer Experience y tener a su vez el tema del riesgo, lo primero que tiene que hacer es comprender las necesidades y expectativas de sus clientes. O sea, qué quieren los clientes, qué necesitan los clientes, cómo quiere trabajar mi cliente conmigo. O sea, entender claramente ese cliente. Por eso cada vez vamos trabajando en los clientes desde un segmento y nos vamos hacia arquetipos, o sea, a tener una hiperpersonalización de ese cliente. Entonces es muy importante, si quiero empezar a trabajar, pues conocer a mi cliente. Los bancos afortunadamente tenemos la data suficiente para hacer unos buenos perfiles de cliente, hacer unos buenos arquetipos de cliente. El segundo punto, y muy importante, es evaluar la situación actual. O sea, ahí tenemos que hacer una revisión exhaustiva de los dos temas. O sea, ¿cómo estoy yo a nivel de Customer Experience? Y ahí pues hay una métrica que está muy estandarizada, que es el NPS. Entonces, de acuerdo al NPS que yo tenga, hago mi evaluación del Customer Experience. Si estoy en niveles del NPS o niveles de recomendación hacia el 70, 80%, pues puedo decir que tengo una muy buena experiencia de cliente. Pero también tengo que ir y mirar cómo es mi gestión de riesgo. ¿Qué está pasando con mi gestión de riesgo? O sea, los dos temas van de la mano, como decía Giovanni, no riñen. Entonces yo tengo que hacer mi evaluación de cliente, pero también tengo que hacer mi evaluación del riesgo. Y tengo que encontrar en ese mapa de viaje las mejoras tanto desde el negocio como desde el riesgo. Nosotros acabamos de hacer un Customer Journey sobre la banca PYME y las revisiones no hay nada de riesgo. O sea, todo el cliente nos hablaba y los levantamientos y la consultora nos presentaban mejoras a los procesos, pero mejoras desde el punto de vista de cliente, pero no desde el punto de vista de riesgo. Entonces, ahora que nos toca a nosotros, pues ver todas esas propuestas que hicieron, que sí, que son lo que nos está pidiendo los clientes para mejorar el nivel de atención, pero también me toca verlas desde el punto de vista de riesgo. Sí, sería muy fácil que yo no tuviera que usar claves para entrar a la app. Sería magnífico, pero desde el punto de vista del riesgo, pues eso no es tan bueno. Ahora, yo tengo que establecer una visión y unos objetivos claros de qué es lo que quiero. Después de entender a mi cliente, después de saber las necesidades de mi cliente,
después de entender cómo está mi organización, pues yo establezco una visión y unos objetivos. Establezco esa visión y esos objetivos en cómo va a ser ese equilibrio entre experiencia y riesgo. Entonces, es muy importante esa parte, o sea, tener claramente definido qué quiero yo. Porque yo puedo ser una entidad que no le gusta el riesgo. Entonces, aprieto muy duro, tendré o no tendré clientes, pero tengo una situación de riesgo positivo. O al contrario, tengo una calificación muy notoria de mis clientes, pero tengo un problema serio de fraude. Al yo definir cuál es esa visión equilibrada, pues puedo desarrollar mejor la tarea. ¿Qué hay que crear? Hay que crear equipos multidisciplinarios, o sea, equipos que conozcan del cliente, que conozcan de la operación, que conozcan de la tecnología, pero también conozcan del riesgo. Entonces, ese equipo multidisciplinario hace que al final la solución que salga, pues sea enfocada en el cliente. Nosotros estamos estudiando un concepto donde creamos una sala de clientes. Esa sala de clientes que hace es que se llevan los problemas y las situaciones, pero las distintas áreas del banco se sientan solo a discutir del cliente y a ver las bondades del cliente. Entonces, cada cual desde su rol o desde su silo, digámoslo más claro, pues aporta, pero al final se encuentra una solución entre todos. Esa solución sale equilibrada porque no es que ganó el riesgo, no es que ganó la experiencia del cliente, es la solución mejor para atender a ese cliente desde el punto de vista de lo que espera el banco. Hay que implementar tecnologías, hay que hacer los Customer Journey. Es un proceso que arranca y no para nunca. O sea, yo arranco con los segmentos y voy creciendo poco a poco. Si tengo 10 segmentos entre banca, empresa, pymes y personas, pues tengo que tener los journeys de todos. Y después me puedo enfocar en algunos journeys de producto. Entonces, cuando me enfoco en esos journeys de producto, pues hago los ejercicios de riesgo y de experiencia. El otro punto que también es muy importante es la capacitación y el involucramiento del personal. Hay una capacitación muy fuerte en cómo atiendo a ese cliente, o sea, cómo optimizo esa experiencia de cliente en ese contacto humano. Pero también mi empleado tiene que estar en capacidad de seguir una serie de controles que debe ejecutar, pero no ponerlo uno por encima de lo otro. O sea, ese equilibrio debe ser bien interesante el hacerlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, capacitamos al empleado desde la experiencia del cliente, pero también capacitamos al empleado desde las necesidades que tiene el banco de control. O sea, se trata de generar valor para el cliente, pero también se trata de generar valor para la entidad. Y por último, pues a nivel de laboratorio y de productos mínimos viables y de pruebas, pues uno puede ir revisando qué está pasando. Puedo implementar una medida, no implementarla a nivel de toda la institución, sino con un grupo de clientes, monitorear esa medida, ver qué impacto tiene, qué mejora tiene, cómo lo perciben los clientes en un determinado momento, eso que estoy haciendo. Entonces es muy importante realizar las pruebas, pero también es muy importante, como planteaba Giovanni hace un rato, de que seamos capaces de leer lo que nos dicen los clientes, ¿sí? Porque nosotros, así como tenemos mucha data, también tenemos encuestas, tenemos puntos de contacto con el cliente y demás, pero toda esa información, como no está estructurada, sí, entonces no la usamos. Los bancos somos buenos para tener información estructurada, pero la información no estructurada, digamos que es un faltante que tenemos los bancos por cubrir. Entonces, es muy importante hacer las pruebas, recopilar los informes de los clientes, lo que nos dicen los clientes y demás. Y el éxito, yo diría, de toda esta implementación está en que logremos en eso que llamamos nosotros sala de clientes,
pues logremos poner al cliente en el centro y todos seamos capaces de lograr encontrar la mejor solución desde el punto de vista de servicio, pero también la mejor solución desde el punto de vista de riesgo para el banco. Entonces, en ese proceso, pues terminamos ganando todos. Llegando al final y entrando en este espacio de conclusiones, recordemos que la transformación del Customer Experience y la gestión de riesgos es un proceso continuo. Es importante tener en cuenta que los cambios requerirán tiempo por un lado y esfuerzo por otro, pero los beneficios para la organización y los clientes serán significativos a largo plazo. En resumen, los primeros pasos para iniciar la transformación del Customer Experience y la gestión de riesgos incluyen comprender a los clientes, evaluar la situación actual, establecer una visión clara, formar un equipo multidisciplinario, implementar tecnologías adecuadas, involucrar también al personal y realizar pruebas continuas. Al seguir estos pasos, una organización estará en el camino correcto hacia una experiencia del cliente mejorada y una gestión efectiva de riesgos. Soy Juan José Ríos. Gracias por acompañarnos.